En el marco del proyecto Alianza para la Educación Superior, ponemos a disposición de los docentes herramientas para desarrollar la fase de reforzamiento académico, de manera que puedan apoyar a los estudiantes a tener mejores resultados. Queremos motivar a los docentes a utilizar este tiempo y estas herramientas que constituyen en plataformas, videos instruccionales, guías, que pueden trabajar con los estudiantes para que tengan un mejor resultado en las pruebas nacionales y también continúen su tránsito hacia la educación superior con éxito. Es una excelente oportunidad para desarrollar estrategias y desarrollar las competencias de sus estudiantes, reforzando sus aprendizajes. De esa manera, llegarán a cumplir con sus metas. En esta ocasión vamos a compartir, primeramente una parte contextual sobre las pruebas nacionales y luego vamos a ver algunos cambios que trae esta nueva versión 2023, la versión post-pandemia. Nosotros venimos en representación de la Dirección de Evaluación de la Calidad. Esta dirección fue creada mediante el decreto 645-12 y es responsable de promover la eficacia y la eficiencia del sistema educativo dominicano a través de la evaluación sistemática de los resultados de aprendizajes. Nuestra función principal es evaluar los aprendizajes de los estudiantes y los factores asociados a estos aprendizajes para poder darnos cuenta qué variables están afectando estos aprendizajes. Además, nosotros de todas las evaluaciones que aplicamos, generamos informes de distintos tipos y que van a distintas instancias. Y tenemos que difundir además estos resultados a nivel nacional, regional, distrital y a nivel de centros educativos. Nuestras evaluaciones están normadas por la Ordenanza 1-2016, que seguro todos la conocen. Bueno, les informo que esta ordenanza está actualmente siendo revisada y próximamente saldrá una nueva versión de esta ordenanza. La dirección trabaja en 4 líneas fundamentales de trabajo. La principal y más antigua son las pruebas nacionales. Y también tenemos evaluaciones diagnósticas nacionales en 3er y 6º grado de primaria y en 3º de secundaria. Ahora actualmente estamos trabajando en un proyecto que le llamamos evaluaciones formativas para el uso de los centros educativos. La pandemia nos puso ante la necesidad de que el docente debe tener acceso a instrumentos e insumos que le permitan hacer una evaluación más rápida, que le devuelva un informe más rápido y más sencillo para poder tomar acción sobre los desafíos que presente su grupo de estudiantes. Ante esta problemática, ante esta realidad, hemos pensado desarrollar unas evaluaciones que van a ser administradas por los centros educativos y que les permitirá tener acceso a un informe rápido. ¿Por qué? Porque nuestras evaluaciones censales toman mucho tiempo para generar el informe, para hacer los análisis y por tanto no podemos tener información tan rápida. Y además participamos en los estudios internacionales como son PISA, el estudio ERCE y el estudio de cívica, ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, hemos publicado ya resultados del informe PISA, del informe ERCE también, y en este año comenzamos a trabajar ya para aplicar el ERCE 2025, o sea, República Dominicana va a participar en el estudio ERCE en el 2025 y en PISA 2025 también. Las pruebas nacionales son pruebas estandarizadas. ¿Qué quiere decir que sean estandarizadas? Que tienen que ser diseñadas a nivel nacional con la misma metodología y se tienen que aplicar en las mismas condiciones para todos los estudiantes. Por eso ustedes ven que se aplican a la misma hora, a nivel nacional se designan centros sedes, o sea, se
todos los estudiantes tienen que durar la misma cantidad de tiempo contestando la prueba, etcétera. O sea, hay que mantener las mismas condiciones para todos. Y estas pruebas constituyen la principal fuente de información para conocer los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en este año 2023 seguirán siendo de promoción y certificación. O sea que los estudiantes que promueven dicha prueba tienen acceso a una certificación de conclusión de los estudios secundarios. Seguirán aplicándose en las áreas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, pero en esta ocasión van a evaluar las competencias y habilidades prescritas en el currículum vigente. Ustedes saben que el currículum hizo cambios en sus enfoques y por tanto las pruebas ahora traen también estos cambios. Contextualizando un poco estos cambios que trae la prueba, pudiéramos preguntarnos por qué tiene que cambiar la prueba. Bueno, lo principal es que las pruebas evalúan el currículum. O sea, la prueba evalúa lo que dice el currículum que el estudiante tiene que aprender en lengua española, en matemática, en ciencias, etc. Por tanto, si el currículum cambia, tiene que cambiar la prueba. Como saben, el currículum cambió al enfoque de competencias e inserta el enfoque sociocrítico, ¿sí? Y por tanto, ya esto agrega un nuevo componente que hay que tomar en cuenta en el diseño de la prueba. ¿Qué pasó entonces cuando viene la pandemia? Que se tuvo que hacer una priorización curricular. La priorización curricular consistió en identificar qué es básico en cada área de que se enseña. Y eso que es básico, priorizarlo para que por lo menos eso se le pudiera poner en contacto al estudiante mediante la enseñanza. Luego viene la pospandemia y se hace necesario una adecuación curricular porque en la pandemia nos dimos cuenta cuán extenso y muchas veces complicado resultaba el diseño curricular para los docentes. Por tanto, se hace una adecuación curricular y ahora se define eso que es básico, pero además se define otra organización buscando una manera más simple de presentar todos estos cambios. Y atendiendo a todos estos cambios, entonces vienen los cambios de la evaluación. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué evaluar? Sí, porque no nos gusta que nos evalúen, ¿verdad? Ni a nosotros, ni a los estudiantes. Entonces, ¿por qué evaluar y por qué seguir evaluando? Bueno, porque todo sistema educativo debe tener constancia de qué está pasando con esos estudiantes, con esos docentes en aula, cómo se está aprovechando la inversión que se está haciendo en educación. Entonces, todo sistema educativo, por tanto, está pendiente de determinar el logro que van teniendo sus estudiantes. Pero además, a nivel de docente, con la evaluación se pueden identificar oportunidades de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en las pruebas nosotros nos damos cuenta con ciertas preguntas que los estudiantes en su gran mayoría no contestan. Entonces muchas veces nos ponemos a hacer hipótesis y decir, bueno, ¿será que el contenido no se pudo enseñar? ¿O será que ese contenido muchos docentes no lo dominan? Por ejemplo, pasa con el contenido de la tierra y ese tipo de cosas en ciencias. ¿Será que el docente no conoce esos contenidos? Porque los estudiantes no logran responder bien esas preguntas de las estrellas, de las capas de la tierra. Entonces, ahí nosotros con la evaluación nos vamos dando cuenta dónde están esos desafíos, qué cosas se pueden reforzar o en qué cosas se tiene
que enfocar la capacitación docente. Por otro lado, a nivel del sistema, las evaluaciones ayudan a promover una cultura de evaluación, o sea, que le perdamos el miedo a la evaluación, que todos nos involucremos en la evaluación y que sepamos que la evaluación es importante para lo que hacemos. Pero también la evaluación mide la equidad del sistema educativo. A veces nosotros nos encontramos con escuelas que tienen acceso a muy pocos servicios, ¿sí? Escuelas que no tienen energía eléctrica, que la infraestructura no tiene las condiciones que necesita una escuela porque es una casita que se alquiló. Con la evaluación nos damos cuenta, cuando aplicamos los cuestionarios de contexto, a qué servicios está teniendo acceso ese estudiante y podemos entender mejor el resultado. O sea, que si es una escuelita que está teniendo muy bajo resultado y vamos y miramos el cuestionario de contexto, podemos darnos cuenta si es que esa escuelita no está teniendo acceso a muchas herramientas o servicios que necesita para desarrollar con calidad la docencia. También la evaluación nos pone frente a rendir cuentas sobre lo que hacemos. Imagínense un centro que tiene acceso a los servicios, que tiene buena infraestructura, que tiene un personal docente preparado para sus clases, que presentan, digamos, titulación, preparación, desarrollo profesional adecuado. Pero entonces los estudiantes tienen muy bajos resultados. Entonces ahí hay que explicar qué está pasando, por qué está ocurriendo eso a pesar de que se tienen las condiciones. Y además las evaluaciones aportan a los proyectos tanto nacionales como internacionales, como los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el número 4, también en la Agenda 2030, que son metas y propuestas de cómo debe mejorar la evaluación en el ámbito internacional, incluyéndonos a nosotros, América Latina y el Caribe. Entonces, ahora le voy a hablar un poquito del camino que nosotros seguimos para diseñar una evaluación. En el caso de las pruebas, primeramente, toda evaluación comienza con responder unas preguntas básicas como ¿qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? ¿A quién voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué características deben tener esos instrumentos? ¿Bajo qué enfoque? ¿Qué modalidad van a tener los instrumentos? Y todas esas preguntas van dando forma cuando queremos hacer una evaluación. Y ustedes como docentes también tienen que hacerse esas preguntas cuando van a hacer una evaluación ya a nivel de su grupo. Luego que tenemos clara las respuestas de esas preguntas, entonces pasamos a hacer el diseño curricular. En el caso de nosotros, que es una prueba curricular, tenemos que hacer el análisis curricular. Cuando hacemos ese análisis, lo primero es leerse el currículum, ¿verdad? Para el área específica. Si es lengua española, tengo que leerme el currículum de lengua española. Y chequear dónde están los énfasis. En la lectura de ese currículum se deja ver qué cosas son más importantes. Y entonces tengo que ir fijándome en esas cosas que es importante, pero además en lo básico y en lo que el estudiante necesitaría para poder responder a los contenidos de los grados que siguen. Entonces vamos identificando varias cosas en ese análisis curricular. Y luego que tenemos claro ese camino y hemos identificado esos elementos, entonces determinamos el dominio. El dominio se refiere a lo que voy a evaluar, pero a nivel macro. O sea, ¿cuáles son, en este caso, como nuestro currículo está diseñado por competencias, cuáles son esas competencias y habilidades que voy a evaluar en mi prueba? No siempre se puede evaluar todo. En una prueba no se puede evaluar todo. Entonces yo tengo que definir
cuáles de esas competencias que están prescritas en el currículum se pueden evaluar en una prueba de lápiz y papel, porque al ser de lápiz y papel ya eso es una limitante que no me deja evaluar todo lo que tiene el currículum. Por ejemplo, si en lengua española que está la oralidad, yo en la prueba de lápiz y papel no puedo evaluar la oralidad, porque no puedo poner al niño a que me hable o que me haga un discurso, no puedo. Entonces ya ese contenido, aunque esté en el currículum, no lo puedo evaluar en la prueba de lápiz y papel. Entonces, teniendo esto claro, se define el constructo, las especificaciones de lo que voy a evaluar y declaro específicamente cuáles competencias, cuáles habilidades y con cuáles contenidos voy a desarrollar mi prueba. En el caso de las pruebas nacionales que comienzan en 2023, hemos usado una nueva metodología de diseño que se llama metodología de diseño centrada en evidencias. Esta metodología es más afín a un currículum por competencias y esta metodología plantea varios niveles en el trabajo de la definición del dominio de la prueba. Lo primero es identificar el dominio, ¿qué voy a evaluar? Y una vez que identifico el dominio, entonces paso a hacer afirmaciones, a buscar las evidencias y a identificar las tareas que va a hacer el estudiante para aportar esas evidencias que permitan afirmar algo sobre una competencia. O sea, el camino es, si yo en matemática defino que voy a evaluar la competencia argumentación, entonces, lo primero que tengo que decir, para yo afirmar que una persona sabe argumentar, ¿qué cosas tengo que identificar en su comunicación? Entonces, empiezo a hacer, en este caso, 1, 2 o 3 afirmaciones sobre esa competencia de argumentación. Bueno, una persona que sabe argumentar puede afirmar algo respecto de un objeto o puede demostrar algo respecto de... Entonces voy identificando que puede afirmar, que puede demostrar. Y cuando hago esas afirmaciones tengo que pensar cuáles serían las evidencias que me tiene que entregar el estudiante para yo poder afirmar que argumenta. Y entonces escribo las evidencias que necesito tener. Y luego identifico cuáles son las tareas o, más específico, qué pregunta le tengo que poner en el examen para que me dé la evidencia que me permita afirmar que ese estudiante sabe argumentar. Entonces, ese es el camino que sigue el diseño de esta nueva prueba 2023. En cada área del conocimiento que se evalúa, ustedes van a ver mañana que ellos le van a presentar con detalles cuáles son las competencias que se están evaluando en cada una, cuáles son las afirmaciones que se hacen en cada una, cuáles son las evidencias que tiene que aportar el estudiante y por último, qué tareas le vamos a poner para que nos dé esta evidencia. La tarea, como apunta específicamente a la pregunta, para nosotros la tarea es confidencial. O sea, las tareas no se comparten con el público, porque ya la tarea es específicamente apuntando a la pregunta. En ese sentido, para nosotros determinar y hacer el diseño de estas pruebas, tuvimos talleres que duramos como una semana con profesores de centros educativos, con técnicos distritales, regionales, con técnicos nacionales del MINER, en donde se analizó todo esta metodología y se elaboraron los ítems. Y luego, con toda esta información, se genera el marco de referencia de las pruebas nacionales por competencias, que es un documento que está en la página del Ministerio de Educación, entrando
a áreas institucionales donde dice Dirección de Evaluación de la Calidad. Ahí está el nuevo marco que contiene toda la información de todas las pruebas por área. Luego, una vez que nosotros tenemos las especificaciones de las pruebas, tenemos que hacer especie de un resumen y luego entonces lo que tenemos ahora, estamos presentando en la tabla de especificaciones, cómo queda al final, para que ustedes más o menos tengan un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, está la tabla de especificaciones de lengua española. Una afirmación, por ejemplo, lengua española lo que evalúa es la competencia de comprensión lectora. Es una competencia de que la gente tenga la habilidad de leer un texto y comprender lo que lee, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, miren una afirmación. Comprende el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Eso es una afirmación de algo que yo puedo hacer de una persona que comprende cuando lee, ¿sí? Entonces, ¿qué peso va a tener en la prueba? Un 40%. ¿Qué quiere decir? Que si mi prueba tiene 50 preguntas, ¿cuántas preguntas hay de comprende el sentido global? 20 preguntas, ¿sí? Y entonces se van listando también las evidencias que responden a esa afirmación y qué peso debe tener cada evidencia dentro de la prueba. Luego que tenemos la tabla de especificaciones, entonces pasamos al proceso de elaboración de las preguntas. Y las preguntas van a apuntar a cada una de estas evidencias. Por ejemplo, la evidencia 2.1 dice, identifica la intención comunicativa del autor en una parte de un texto. Entonces ya mi pregunta tiene que ir orientada a eso, a que el estudiante pueda identificarle esa intención comunicativa en una parte del texto. La persona ahora que elabora la pregunta tiene que específicamente decir en tal parte del texto qué quiere comunicar el autor. Porque tiene, ¿verdad?, que estar acorde con la evidencia que ya se plasmó. Entonces, ¿cómo se elaboran los ítems? Los ítems también nosotros convocamos a talleres de capacitación y elaboración a docentes del sector público, sector privado, universitarios. Y lo primero es que construyen de manera individual el texto, luego el texto pasa a una revisión experta de otro equipo y en esa revisión experta el ítem puede tener sugerencias de mejora. Entonces hay que hacer esos ajustes en el ítem. Los ítems tienen derecho de autor, el que lo hace es el que tiene que hacer esos ajustes. Si no está de acuerdo con los ajustes, entran en una especie de socialización, reflexión. Y ya cuando los ítems están revisados, entonces pasan a una aplicación piloto. Y la aplicación piloto, quizá ustedes saben, ¿verdad?, que vamos a los centros educativos y le aplicamos cuadernillos a los estudiantes, pero que no es para generar puntajes, sino más bien para nosotros ver cómo funcionan esas preguntas, si funcionan bien. Ahí cuando hacemos el piloto nos damos cuenta si hay alguna pregunta que ellos no están entendiendo su enunciado, si las opciones están funcionando bien. Y para esos análisis nosotros utilizamos softwares estadísticos que van dando alerta. Por ejemplo, si hay una pregunta que la mayoría de los estudiantes no la responde, el software te da una alerta. Y eso directamente te manda a que se revise el ítem. Entonces, si por ejemplo el ítem tiene un problema en una opción, también te da el alerta en la opción y te dicen, vamos a ver qué pasa con esa opción. Y hay que hacer entonces, se reúne el equipo experto nuevamente y empiezan a analizar qué puede pasar con esa opción, si hay que cambiarla, si hay que mejorarla, etc. Y ya en este proceso, los ítems que quedan bien son los que pasan a formar parte de la prueba definitiva.
Cuando ensamblamos la prueba, entonces tenemos que ver cuáles son las preguntas que vamos a tomar en base a la tabla de especificaciones. O sea, si yo dije que la argumentación tenía un 40% y que eso son 20 preguntas, yo tengo que tener 20 preguntas de eso en mi prueba, con los niveles de dificultad que dijimos ahorita que debe tener. O sea, que se hace toda una revisión de que se esté cumpliendo con la tabla de especificaciones, que los ítems respondan a la metodología del diseño centrado en evidencia, que esos ítems hayan pasado las pruebas psicométricas, o sea, los análisis estadísticos, que tenga la cantidad de preguntas que debe tener la prueba y que tenga el equilibrio en dificultad entre fáciles, difíciles y medianamente difíciles. Para hacer esto se requiere de un equipo también experto. Y luego que aplicamos la prueba y la analizamos, entonces tenemos los resultados. Los resultados de las pruebas nacionales se han reportado siempre a través de un puntaje promedio. El puntaje promedio es muy importante porque me permite hacer comparaciones, porque el promedio me representa como dónde está la mayoría de las personas, ¿verdad? Y entonces me permite hacer comparaciones. Si yo tengo un centro que tiene 344 puntos y yo digo que la media o el promedio nacional es 300, entonces ya esa información me dice que ese centro tiene un funcionamiento mejor que la media nacional. Y puedo entonces hacer ciertas inferencias respecto de ese centro. Otra cosa que nos ha permitido el promedio es comparar centros con condiciones similares, porque nosotros no podemos hacer comparaciones con centros que tienen circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, un centro que tiene acceso a internet, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, que tiene una infraestructura completa, con quizá un cuerpo de profesores bien preparado, bien capacitado, y un centro que funciona en la falda de la cordillera central allá, que no tiene electricidad, que no tiene butacas, que los muchachitos se sientan en el suelo. O sea, muchas veces yo no puedo hacer esas comparaciones porque sería una cosa injusta. Entonces nosotros con los cuestionarios de contexto definimos escuelas que tienen condiciones similares y cuando hacemos comparaciones decimos su centro comparado con otros centros similares está así, partiendo de la realidad del centro. Y ahora, a partir del 2023, nosotros vamos a entregar también resultados por niveles de desempeño. Los niveles de desempeño describen qué saben hacer los estudiantes con lo que aprendieron. Y una de las herramientas más importantes para el docente son estos niveles de desempeño, porque yo digo, de mis estudiantes que tomaron prueba, cuáles están aquí abajo, cuáles están aquí más o menos y cuáles están aquí arriba. Pero además de decirle dónde están los estudiantes, también le digo qué sabe hacer cada grupo. Estos que están aquí abajo saben hacer esto, esto y aquello. Entonces, así ya el docente sabe que lo que se describe en el nivel intermedio y lo que se describe en el nivel alto, eso es lo que no sabe hacer el que está aquí abajo. Por tanto, eso es lo que tiene que reforzar en ese estudiante. O sea, que los niveles de desempeño aportan, son una herramienta importante para el trabajo de retroalimentación y de reforzamiento de los estudiantes. Ahora para nuestras pruebas nacionales que comienzan en 2023 por competencia, se van a definir niveles de desempeño y van a venir en los informes. Los informes que vamos a tener con estas pruebas, mantenemos el informe nacional, que ya por muchos años se tiene, pero además se van a reportar a nivel regional y distrital, que antes no se hacían, a nivel de centro educativo, y también los resultados por estudiante. Cuando el estudiante va y baja su certificación o entra y ve sus notas,
Eso es un reporte a nivel de estudiantes. Queremos también retomar el informe curricular, que era un informe que hacíamos antes, en donde decíamos estos fueron los errores que cometieron los estudiantes al responder la prueba. Y este informe dejamos de sacarlo porque al cambiar a competencias ya no tenía sentido que nosotros siguiéramos reportando por contenido. Los informes siempre están a disposición del público, tanto impreso como en formato impreso como digital. Y se hace difusión a nivel nacional, a nivel de sector público y privado. Entonces, para las pruebas del 2023, ¿qué aspectos se mantienen? Primero van a seguir siendo 4 cuadernillos, siguen siendo en formato de lápiz y papel, van a seguir teniendo preguntas de opción múltiple. Las pruebas de básica y media de adultos continúan igual. Esto es algo muy importante. Adultos diseñó su currículum de básica por competencias, pero no ha concluido su diseño curricular por competencias de secundaria. Como ellos no han concluido secundaria, no se puede empezar con la prueba de básica todavía, porque tengo que hacer el engranaje con la de secundaria. Entonces, ¿qué implica esto? Que adultos de básica y media sigue evaluando la ordenanza 195, o sea, el currículum viejo. La prueba de adulto va a ser la prueba que se daba antes en el nivel secundario modalidad académica. Va a seguir siendo la misma. Y se mantiene la escala 70-30, 70% el promedio del centro educativo y el 30% el promedio que saque en la prueba. ¿En qué cambia la prueba 2023? Cambia el objeto de evaluación, ahora va a evaluar competencias. Cambia en la cantidad de preguntas, ahora va a tener 42 preguntas. Cambia el formato de preguntas, no tanto el formato, pero sí se agrega un elemento y es que cada pregunta tiene que tener un contexto. Un contexto es... esto responde a la definición de competencia que tiene el currículo. El currículo dice que la competencia no es más que utilizar la información o el conocimiento para responder a situaciones que se te presentan en la vida, ¿no? Para resolver problemas. Entonces, ahora la pregunta tiene que tener un contexto, te tiene que dar esa información que es la que el estudiante va a analizar para poder dar respuesta a la pregunta. A excepción de, por ejemplo, los problemas matemáticos que tienen el contexto explícito en el problema. En el nivel secundario va a ser la misma prueba para las distintas modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Ahora no vamos a tener una prueba distinta para técnico profesional y para la modalidad académica, sino que va a ser la misma prueba para académica, técnico profesional y para artes. ¿Sí? La misma prueba para las 3 modalidades. ¿Por qué? Porque esta prueba ahora se diseñó con lo que es común a las 3 modalidades. Lo que es común, lo que se comparte. Y va a ser entonces la misma prueba. Presentaremos los resultados con niveles de desempeño, que eso no existía, eso va a ser nuevo. Y algo nuevo también es que como se inicia una nueva prueba en el 2023, todos los estudiantes que tomaron pruebas antes del 2023 y quedaron con asignaturas pendientes, ahora no podrán examinarse con esta prueba, sino con la prueba de la 195, la prueba vieja. Por tanto, se ha organizado que todos los estudiantes pendientes se van a examinar en fin de semana junto con media de adultos. En fin de semana, sábado y domingo, primera convocatoria 24 de junio, sábado 24 de junio, domingo 25 de junio.
2 asignaturas por día. Primer día, matemática y ciencias sociales. Y domingo 25, lengua española y ciencias de la naturaleza. Estas pruebas, esto es muy importante para las instituciones que desarrollan investigaciones. A partir del 2023, las pruebas no serán comparables con las pruebas anteriores. ¿Sí? Que a veces nos piden, mándeme la base de datos de 2023 y 2020 y 2019. A partir del 2023 se comienza una prueba con un nuevo diseño y por tanto, como no mantiene el mismo diseño que el anterior, no son pruebas comparables. O sea, que un centro que ahora tenga un promedio de 300 no necesariamente tuvo los mismos logros que uno que tenga un promedio de 300 en la prueba anterior. Eso es muy importante para las instituciones que desarrollan investigaciones, que tengan este punto muy en cuenta. Para los estudiantes que son pendientes, estos estudiantes se inscriben por una plataforma digital, o sea, ya incluyendo los del 2022. No sé si ustedes saben que para los estudiantes pendientes se inscribían por esta plataforma digital, pero el año inmediatamente anterior no tenía que inscribirse. Pero ahora todos se tienen que inscribir. ¿Qué significa? Que los pendientes del 2022 se tienen que inscribir por la página del Ministerio de Educación. Si no se inscribe, no le llega su cuadernillo ni su hoja de respuesta, porque ahora las pruebas se imprimen con data variable. O sea, el cuadernillo viene con el dato del estudiante, con todos sus datos. Entonces, hay que motivar a todos los estudiantes pendientes que se inscriban por la página de educación y que su prueba, llevar ese mensaje, que su prueba será en fin de semana, 2 pruebas por día. Los estudiantes entran a la página del ministerio, ponen sus datos, le pide su nombre, la fecha de nacimiento y pueden, le va pidiendo otros datos y le dice inscribir, le dan clic donde dice inscribir y le genera un documentito, una página donde le queda como evidencia al estudiante de que se inscribió y así puede tomar la prueba. Entonces el calendario que tenemos de las pruebas nacionales, que ya está también en la página del Ministerio de Educación con las fechas, nuestras pruebas diagnósticas de primaria del 16 al 26 de mayo, tenemos pruebas censales para tercero primaria y del 24 al 29 de junio nuestras pruebas nacionales de secundaria. 24 y 25 los de adultos y todos los pendientes de años anteriores y 26 a 29 en 4 días el nivel secundario. En ese orden, las asignaturas en ese orden que aparecen ahí. Entonces, que ustedes sean multiplicadores con los centros educativos, con los estudiantes para dar visibilidad a esta información, ¿verdad? Y que todo el mundo tenga la información, esté claro de qué tiene que hacer para que ningún estudiante se quede sin tomar sus pruebas por falta de información. Muchísimas gracias.